Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a pasar a la palabra del Señor y abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Estoy remeditando, pensando una vez más en el mensaje de Cristo, del Señor, a las 7 iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis. Creo que nosotros como creyentes, como iglesia del Señor, debemos analizarnos a la luz de lo que el Señor les dice a estas iglesias de Asia Menor. Si bien son cartas dirigidas a iglesias locales, como aprendíamos hoy en la mañana, una carta de la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de la Odisea, 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Pero no es un mensaje que es solamente para estas iglesias, sino un mensaje que es para nosotros también, para la iglesia de Cristo en general, porque había otras iglesias que estaban cerca de estas ciudades, de estas localidades, como la iglesia de los Colosenses, y no hay una carta dirigida a los Colosenses. Por lo tanto, el número 7 en el libro de Apocalipsis representa la perfección, un número completo. Por lo tanto, estas cartas no están solamente dirigidas a estas iglesias, sino a toda la iglesia del Señor, a todos nosotros también. Y es un mensaje que nosotros también debemos aplicar a nuestras propias vidas. Por lo tanto, vamos a hablar de esta iglesia que tenía falta de amor. Una iglesia falta de amor. El Evangelio de Juan, yo estoy predicando en San Carlos del Evangelio de Juan, hoy en el capítulo 13, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Bueno, hoy se comenzaba el capítulo 14, pero acabamos de terminar el 13, donde Jesús, en una obra maravillosa, una muestra de amor, él lava los pies de sus discípulos. El trabajo que hacía un esclavo, lo hizo el Señor Jesucristo cuando sus discípulos llegaron al aposento alto para tomar la última cena con el Señor antes de su partida, de que pasase de este mundo al Padre, dice el Señor Jesucristo. Y en ese momento Él hace esa muestra de amor por sus discípulos, ese ejemplo de servicio. Y dice, les he dejado ejemplo para que ustedes también se sirvan unos a otros y se amen unos a otros. Porque un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, una de las características primarias que debe evidenciarse en la vida de un creyente, de un verdadero creyente, hermanos, es el amor. El fruto del Espíritu que debe manifestarse en un creyente es el amor. Si en nuestras vidas no hay amor, entonces no estamos cumpliendo la ley de Dios, porque la ley de Dios se resume en el amor. El amarás al Señor tu Dios, el cumplir los mandamientos, se resume en amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume toda la ley. De esto depende la ley y los profetas, decía el Señor Jesucristo. O sea, toda la Biblia se resume en el amor de Dios, porque Dios tuvo amor hacia nosotros, amor a pecadores, y lo manifestó entregando a su propio Hijo por nosotros. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando la Escritura habla del fruto del Espíritu, comienza diciendo que ese fruto es amor. Y luego gozo, paz, paciencia, benignidad. Y la Biblia nos señala en muchos pasajes que debemos amarnos unos a otros. De hecho, en Primera de Juan, el escritor ahí es tajante en decir que si yo no puedo amar a mi hermano, en relación de la iglesia de Cristo, si no soy capaz de amar a mi hermano a quien he visto, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios a quien no he visto? Así de tajante es la Escritura. Entonces, hermanos, el amor debe manifestarse en la vida de los creyentes. Debemos estar llenos de amor. Pero el amor bíblico, el amor verdadero, no ese amor sentimental que el mundo expresa, el amor mundano, el amor que justifica el pecado, el amor que dicen llamar amor, porque hoy día hemos hablado de eso, la comunidad LGTBI dice que amor es amor, por lo tanto un hombre puede amar a un hombre, una mujer puede amar a una mujer. No, eso no es amor en la Biblia, eso es perversión, eso es pecado, eso Dios lo aborrece. El amor bíblico, el amor de Dios, el amor verdadero, el amor de Dios, el amor que debe manifestarse en nosotros debe reflejarse con el carácter de Dios, porque Dios es amor. Ese es el amor verdadero.
Por lo tanto, el amor real entre hermanos en Cristo, el amor al prójimo, el amor a Dios debe ser un amor santo. El amor de pareja debe ser un amor santo porque debe reflejar el carácter de Dios. Y como dice Corintios 13, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese amor de Dios debe reflejarse en nosotros. Y ese es el amor que nosotros también debemos tener para con Dios. Ese fervor. Hermanos, muchas veces en nuestra vida, en nuestros corazones, y nos pasa, todos podemos dar testimonio de eso, en los años que podamos llevar como creyentes, nos pasa que nos desanimamos, que nos desalentamos, que perdemos el fervor, que perdemos el amor, la devoción por el Señor. Y aquí vemos en Apocalipsis capítulo 2 una iglesia correcta, una iglesia doctrinalmente correcta, una iglesia sana, una iglesia que había tenido muchos predicadores, que no toleraba la falsa doctrina, pero una iglesia que había perdido lo más importante, que era el amor a Dios. Y a veces se habla del primer amor, porque aquí dice, has perdido tu primer amor, como ese fuego inicial que tienen los cristianos cuando se convierten. No, es que están con el primer amor. Es como si fuera algo solamente para los cristianos cuando se convierten. No, hermano, se está refiriendo a eso la Biblia cuando habla en Apocalipsis del primer amor. Habla de tener a Dios como lo más alto, como la prioridad más alta, como mi primer amor, mi primer y gran amor. El primer amor nunca debe perderlo el cristiano. Porque Dios siempre debe ser mi primer amor. Dios siempre debe ser lo más importante en mi vida, mi amor más grande. Entonces esta iglesia había perdido ese amor por el Señor. Y hermanos, debemos analizarnos porque es un diagnóstico desde el cielo, un diagnóstico de Dios. Si yo dijera, no venía hace tiempo un domingo a Linares y yo viniera hoy domingo y lo analizara a la hora de Linares y dijera, no, los hermanos están bien. O dijera, no, los hermanos no están tan bien. Están más o menos nomás. Los veo medio tristes, medio cabizbajos, medio desanimados. Podría dar un diagnóstico, ¿cierto?, de lo que yo estoy apreciando. Pero ese diagnóstico es falible. A lo mejor yo estoy equivocado. Es una percepción que yo pude haber tenido al estar aquí. O usted me ven a mí y me dice, pastor, lo veo raro. Es una percepción que puede ser correcta o incorrecta. Pero cuando el Señor hace un diagnóstico a su iglesia, porque esto es lo que está haciendo el Señor está diagnosticando la condición de la iglesia, eso es algo infalible, es algo que es seguro. De hecho, a la iglesia de la Odisea, al final de las cartas, a la última iglesia, les dice, tú dices, o sea, este es tu autodiagnóstico, tu percepción. La iglesia decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes, te dice el Señor, que tú eres un pobre, desventurado, ciego, desnudo. O sea, tú estás equivocado en lo que tú estás percibiendo de ti mismo. Tú crees que eres rico. La Odisea era una ciudad muy rica y la iglesia se había adaptado a la ciudad. Y ellos creían que estaban bien. Pero el Señor le dice, tú no estás bien. Tú eres un pobre, ciego, desventurado, desnudo. Muchas veces tenemos una percepción equivocada de nosotros mismos. Y pensamos que estamos bien cuando realmente no estamos bien. O realmente hemos perdido el fuego, el fervor, el amor que debemos tener todos nosotros por el Señor. Leamos Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Uno debe tener mucho cuidado, los que estamos casados, debemos tener mucho cuidado de descuidar nuestra relación matrimonial.
Esto muchas veces puede pasar de que, sobre todo las esposas recuerdan cuando al comienzo de la relación estaban de novio, estaban buscando estar con ella, estaban dispuestos a dar tu vida, a entregar todo, hacían sacrificios, esfuerzos, le llevaban flores, chocolates, peluches, todo para tratar de conquistarla. Pero después te casaste, pasan los tiempos, pasa el tiempo, pasan los años y comienzas a relajarte un poco en la relación y a veces dejamos de ser tan románticos de como lo éramos antes, de ser tan preocupados, de prestar la atención que merecen nuestras esposas, nuestros hijos, y a veces nos descuidamos y nos enfocamos más en los hijos que en la relación matrimonial. Debemos tener cuidado con eso, porque es peligroso. Debemos siempre estar regando el fruto del amor, siempre estar regando la plantita, la relación matrimonial, siendo preocupados, detallistas en la relación que tenemos con nuestra esposa. A veces y no es que nos amemos, pero sí nos despreocupamos, comenzamos a perder ese fervor, esa pasión, ese amor, esas miradas de los primeros años de casados. Y eso es lo que le pasaba a esta iglesia, pero con el Señor. Habían pasado los años, ya era una iglesia que llevaba 40 años probablemente, más o menos, de existencia. Y al principio había sido una iglesia fervorosa, una iglesia que amaba a Cristo, una iglesia que se deleitaba en el Señor, como muchos de nosotros lo hacíamos también al principio de nuestra conversión, pero luego en el tiempo comenzó a relajarse y a perder ese amor por el Señor. A que el Señor dejó de ser lo más importante en su vida, el amor más grande en su vida. Y no es que dejaron de hacer las cosas como iglesia, siguieron trabajando, probablemente siguieron haciendo la obra, pero ya sin la misma pasión que antes ellos tenían, sin el mismo fervor, sin el mismo amor que tenían al principio como cuando eran novios, comparándolo con la relación matrimonial. Imagínate la iglesia de Éfeso, una gran iglesia para nosotros, si podemos pensar en ella, un púlpito fuerte, de palabra sana. Los mejores predicadores habían estado en la iglesia de Éfeso. ¿Quiénes fueron los predicadores de la iglesia de Éfeso? El mismo apóstol Pablo. Fue un predicador en la iglesia. Dice Hechos capítulo 20, del versículo 17 en adelante, que el apóstol Pablo estuvo más de 3 años predicando en la iglesia de Éfeso, enseñando la palabra de Dios en esta iglesia. Estuvo Timoteo. Recuerden que Pablo escribe primero a Timoteo, cuando Timoteo estaba en Éfeso pastoreando, y explicándole las tareas que debía hacer Timoteo en esa iglesia. Estuvo Apolos, y al final de los tiempos, al final del primer siglo, cerca del año 90, ya estuvo el apóstol Juan, probablemente como el apóstol, el pastor de esa congregación. Imagínense, la iglesia con los mejores predicadores, con los apóstoles, siendo enseñada, siendo dirigida. Y uno diría debe ser una iglesia que está totalmente bien, totalmente animada, totalmente fervorosa. Y sí, doctrinalmente eran correctos. Doctrinalmente eran sanos. Sabían discernir a los falsos maestros, sabían ver a los falsos maestros y no dejar que contaminaran la iglesia. Pero eso no lo es todo, hermano. Esto nos enseña que uno puede tener una sana doctrina, pero corazones apagados. Corazones apagados. Y a veces pasa en las iglesias que decimos ser de sana doctrina. Nos jactamos de tener sana doctrina, pero con corazones totalmente apagados. Con el amor a Dios perdido. Entonces una iglesia que tenía 40 años, el Señor se dirige a ella, el Señor la diagnostica, el Señor les dice qué es lo que le estaba pasando. Y esto nos muestra, hermanos, el amor del Señor por su iglesia. Que una iglesia, incluso como algunas, si usted lee todas las iglesias de Asia Menor, algunas estaban muriendo prácticamente, pero el Señor aún se preocupa de ellas. El Señor se preocupa de darle un diagnóstico, de decirle qué es lo que le pasaba para que se arrepintieran, para que cambiaran, para que buscaran al Señor de todo corazón, para que se volvieran a las primeras obras. Y a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que muchas veces nosotros nos alejamos de Dios, el Señor vuelve a amonestar nuestras vidas, el Señor vuelve a amonestar nuestros corazones, porque a pesar de que nosotros cambiamos muchas veces, el Señor no cambia, hermanos. Y nos sigue amando con un amor inmutable. Y eso me fascina de ver los atributos de Dios, las perfecciones de Dios.
El saber de que a pesar de que yo cambio, fallo, tengo pasiones que me llevan a hacer cosas a veces equivocadas, el Señor no tiene pasiones como las mías. El Señor no cambia a pesar de mí, porque su amor no depende de mí. Su amor hacia nosotros depende de Él mismo. De Él mismo. Su amor es inmutable. En Él no hay mudanza, dice la Biblia, ni sombra de variación. Entonces este mismo Señor, que es nuestro Señor, le escribe a esta iglesia y le da un mensaje. Y se presenta de acuerdo a la necesidad de cada iglesia. Si usted lee, y usted, cada predicador que predique este texto, comentaristas que lea acerca del libro de Apocalipsis, se van a dar cuenta de esta misma división natural que tiene el mensaje a las 7 iglesias. Tiene una presentación del Señor de acuerdo a la necesidad de la iglesia, se presenta de manera distinta, de acuerdo a lo que le estaba pasando a la iglesia. Le hace una radiografía, un escáner, un diagnóstico, donde le dice qué es lo que le estaba pasando a esta iglesia. Solamente dos de ellas, el Señor prácticamente no le dice nada malo, sino solamente les alaba por lo que ellos estaban haciendo y les dice los problemas que estaban pasando fuera, quizás en el mundo, el sufrimiento, la persecución que estaban pasando las iglesias. Y luego le dice qué es lo que deben hacer para solucionar ese problema. ¿Cuál es el remedio para que ellos pudieran estar bien? Y luego les termina dando una promesa. Esa es una división natural de todas las cartas de las iglesias de Asia Menor. Estas iglesias que representan a la Iglesia Universal de Cristo, a la Iglesia de todos los tiempos. Las promesas para ellos son promesas para nosotros. El diagnóstico que el Señor da para ellos es un diagnóstico que debemos ver en nuestra propia vida también. Si estamos bien con el Señor, si estamos amando al Señor, si estamos amándole con todo nuestro corazón. Si nosotros vemos el contexto de esta ciudad, bueno, esta carta dice que se escribe al ángel de la iglesia, probablemente el ángel se refiere al mensajero, al pastor de la congregación, y que debía ser transmitida a toda la congregación, porque no solamente era una carta para el pastor de la iglesia, sino para la congregación en general. Y la iglesia de Éfeso era la metrópoli de Asia Menor. Era la ciudad más cercana a la isla de Patmos, donde Juan recibió la revelación de Apocalipsis, donde escribió este libro, y tenía muchísimos habitantes. Era una ciudad muy grande, probablemente dicen algunos 250.000 o más habitantes, que era demasiado grande para el primer siglo. Era una ciudad céntrica, una ciudad que tenía el culto al emperador romano. Recuerden que los romanos estaban gobernando y el imperio romano, el emperador romano exigía adoración. Hay otra iglesia que tenía un lugar importante también dentro de la adoración al emperador. De hecho, la Biblia le señala que ahí estaba el trono de Satanás. Ahí mismo estaba el trono de Satanás. O sea, estaba el culto al emperador en ese mismo lugar. Eran ciudades donde había mucha persecución hacia los cristianos. Esta ciudad de Éfeso tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo a la diosa Artemisa, a la diosa Diana de los Efesios. Y ahí se celebraba ese culto a la fertilidad por esta diosa, y se cometían en ese templo muchos actos inmorales que ellos creían que eran ofrendas a esta diosa. O sea, Éfeso, hermanos, era un antro de inmoralidad. Un antro de inmoralidad. Entonces vemos a una población impía, una población perversa, una ciudad difícil de evangelizar, difícil de llegar con el evangelio, pero hermanos, no hay corazón duro para el Señor y para su santo evangelio. Por eso que las iglesias deben brillar en cualquier lugar en donde estén. En Hechos capítulo 19, nosotros vemos que el fanatismo religioso a la diosa Diana de los Efesios era tal que hubo un gran alboroto. ¿Recuerdan a Demetrio, el platero? Este hombre que generó un gran alboroto contra Pablo, contra los cristianos de la ciudad, que vio amenazado su fuente de ganancia por lo que Pablo hizo ahí en Éfeso. Él vendía templecillos, dice la escritura, de plata. Y hizo un tumulto, convocó a gente que dice que gritó por más de 2 horas.
Más de 2 horas estuvo gritando, grande es Diana de los Efesios. Usted lo puede leer ahí en Hechos, capítulo 19, versículo 28. Y esa era la ciudad en la que esta iglesia se encontraba. Una ciudad difícil, una ciudad complicada. Los cristianos en muchos lugares de Asia Menor estaban viviendo persecución. Y Juan, el apóstol, se quedó a vivir, dicen los historiadores, durante los últimos años de su vida, antes de ser deportado, durante el gobierno del emperador Domiciano. Y durante ese gobierno se incrementó la persecución a los creyentes en ese lugar. Mucha persecución hubo sobre los creyentes. Y luego Juan por eso fue desterrado a la isla de Patmos. Entonces el verso 1, veamos el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Hermano Edwin mencionó este versículo hace un rato en el estudio. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, lo que nos representa, lo que el Señor está diciendo ahí, cómo se está presentando. Él está diciendo que Él es el dueño de la iglesia, Él es el que está en medio de su iglesia, el que tiene el control sobre su iglesia. Porque si usted lee el capítulo 1, verso 20, Él da el significado de lo que está diciendo ahí. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. O sea, Él está diciendo: yo estoy en medio, yo ando en medio de las 7 iglesias, se las tengo en mi diestra. Él está en control, Él es el dueño de su iglesia y Él hace con su iglesia lo que Él quiere. Por eso les dice más adelante: si no te arrepintieres, yo quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, quitaré la iglesia, la vida de la iglesia, si no te arrepientes, porque yo soy el dueño de la iglesia. Manuel nos habla de la importancia de la iglesia. ¿Y por qué? Porque Cristo es el dueño de la iglesia. Nuestra relación con la iglesia representa también nuestra relación con Cristo. Entonces Él está en control de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Y esto nos debe llevar a temer al Señor, por lo que Él es, por su grandeza, por su poder, por su señorío. Pero también nos debe dar paz y consuelo el saber que Él está en medio de su iglesia, que Él está en control de su iglesia, de que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras su iglesia siga siendo la iglesia de Cristo, mientras la iglesia siga predicando la palabra de Dios, mientras la iglesia siga siendo fiel al Señor, Dios va a estar en medio de su iglesia. Porque Él es el que está en medio de ella, Él es el que se pasea en medio de su iglesia. Entonces, imagínense en el contexto de persecución, en el contexto de aflicciones de las iglesias de Asia Menor, que el Señor les diga esto, realmente es consolador. Por un lado los lleva a temer, porque estaban en pecado, pero también es consolador saber que el Señor está en control de su iglesia, que el Señor no nos desampara, que a pesar de que estemos sufriendo aflicción, de que en este caso los cristianos estén siendo perseguidos, estén siendo muertos, el Señor está en medio de ellos. Incluso a una iglesia que estaba una de las más perseguidas, el Señor les dice que sean fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, el Señor dice: ustedes deben seguir siendo fieles, porque yo estoy en medio de ellos, yo estoy al tanto, yo estoy en control, yo sé lo que van a padecer. Pero sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. O sea, el Señor le está diciendo: su fidelidad es importante. Ustedes deben permanecer fieles a pesar de la persecución, a pesar de que sean muertos. No hay excusa para ser infieles con el Señor, hermanos. No, que a veces decimos: a mí me está pasando esto, tú no me entiendes, ¿cómo voy a seguir siendo fiel si me pasa? No hay excusa para ser infiel con el Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros. Sé fiel hasta la muerte. O sea, la fidelidad, le dice el Señor, es más importante que tu vida. Es más importante que tú seas fiel a que estés vivo. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Eso le dice el Señor a una iglesia. Hermano, el Señor está en control de nuestras vidas. El Señor está en control de la vida de la iglesia. Y como dije, qué verdad más confortable, porque Él prometió estar con nosotros.
Y mientras Él esté con nosotros, afuera puede estar cayéndose el mundo a pedazos, el mundo puede estar viviendo inmoralmente de la peor forma, pero Dios está con nosotros. Dios está con su iglesia. Ahora su iglesia debe procurar ser santa. Su iglesia debe procurar vivir vidas apasionadas por Él, vidas de servicio, de entrega absoluta a Él. Versículos 2 y 3, el Señor les dice, y verso 6, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, el Señor comienza diciéndole aquí, yo conozco tus obras. El Señor, hermano mío, conoce todo de nosotros. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa, comienza diciendo Hebreos 4:13, no hay cosa que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está desnudo y abierto delante de Él. Nosotros no podemos esconder nada de Dios. Dios no puede ser burlado. No hay nada ni en lo más profundo de nuestro corazón que podamos esconderle, porque todo está abierto, todo está desnudo, todo es manifiesto delante de su presencia, porque Él es el Dios omnisciente. Él lo conoce todo. Él conoce toda esta iglesia. Él sabe realmente la condición. Como dije, yo puedo dar un diagnóstico y me puedo equivocar, pero el Señor no se equivoca. El Señor nos conoce. El Señor sabe lo que está pasando. El Señor sabe si estamos animados o no, si estamos en pecado o no, si estamos viviendo vidas que le amen a Él, entregadas a Él, o no lo estamos haciendo. Él lo sabe. Él sabe todo. No podemos escondernos de Dios. El salmista dijo en el Salmo 139, Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú no estás ajeno a mis pensamientos, dice, aún no está la palabra en mi boca, y aquí, Señor, tú la sabes toda. El Señor conoce todo de nosotros, hermano, no hay nada que podamos esconder. Nosotros a los hombres podemos engañar, a los hombres podemos esconderle cosas. A veces nos preguntamos, ¿cómo estás, hermano? No, bien. Pero a veces no estoy bien, y el Señor lo sabe. Y no es que tenga que decirle a todos que no estoy bien, pero el Señor lo sabe. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe nuestra realidad. El Señor sabe lo malo de nosotros y el Señor sabe lo bueno de nosotros. Y eso es lo que me gusta de estas cartas que el Señor le escribe a las iglesias, donde el Señor no es ajeno a lo bueno de cada iglesia. El Señor reconoce las cosas buenas que hay en esta iglesia y en todas las iglesias. Valora lo bueno, retén lo bueno, guarda estas cosas, lo dice a otra iglesia. A otra iglesia solamente le dice cosas valorables, cosas buenas. Y en esta iglesia tenía algo malo, pero valora también lo bueno, rescata lo bueno. El Señor sabe el esfuerzo que nosotros a veces hacemos por las cosas de Él. Si tú te estás esforzando por el Señor también lo conoce. Él no solamente ve lo malo de nuestra vida, Él valora las cosas buenas. ¿Qué había en esta iglesia? Buena doctrina. ¿Había sana doctrina? Sí. Sufrimiento. Estaban sufriendo, sí, estaban en medio de un lugar muy difícil. Estaban siendo perseguidos o afligidos. Y paciencia, perseverancia. Estaban perseverando, estaban siguiendo adelante a pesar de la condición y del ambiente en el cual ellos se encontraban. Entonces el Señor conocía su condición, el Señor conocía su estado, vigilaba su estado. Él está atento a ese servicio arduo, a ese trabajo, a esa paciencia que ellos estaban mostrando. Y Dios quería restaurar a los miembros de esta congregación. Dios quería que ellos se arrepintieran de sus pecados, de sus errores, y pudieran seguir adelante, como esa iglesia sana que eran. Entonces inicia con este elogio, pero también hay palabras de reproche para ellos. Como dije, el Señor dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia. Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Hermanos, Dios nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos. Cuando dice la Escritura en el libro de Jeremías que engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso, la pregunta es ahí, ¿quién lo conocerá? Y el versículo siguiente dice, yo Jehová,
que pruebo la mente, que escudriño el corazón. Él conoce aún lo profundo de nuestro corazón. Sus ojos son como llama de fuego. Dice aquí también la presentación a las iglesias. Sus ojos son como llama de fuego. O sea, pueden ver lo más recóndito de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra vida. Y Él puede revelar el estado verdadero de nuestro corazón. Y por eso, hermanos, que debemos tener cuidado con analizarnos en base a nuestros propios criterios, en base a nuestros propios ojos. Muchas veces nuestro análisis es un autoanálisis. ¿Cómo estoy? No, estoy más o menos, sí, estoy bien, no estoy tan malo. No, eso no es tan malo. A veces nos permitimos cosas. Pero nuestro análisis no debe ser a nuestros propios ojos. Nuestro análisis debe ser a la luz de la palabra de Dios. Debemos dejar que Dios analice nuestra vida, que Dios analice nuestro corazón y Dios a través de su palabra nos diga cómo nosotros estamos. ¿Qué dijo el salmista en el mismo Salmo 139 que cité hace un rato? En los versículos finales, el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame por el camino eterno. Esa debe ser nuestra oración y nuestra petición delante del Señor. Señor, tú examina mi corazón, tú ves si hay en mí camino de maldad, aún líbrame de los errores, como decía el salmista, que me son ocultos. Esos que no conozco, esos pecados que están ahí en mi corazón y que yo ni siquiera mismo los he visto. Señor, líbrame de esos pecados. Señor, limpia mi corazón, limpia mi ser. Él conoce todo de nosotros, Él conoce el verdadero estado de la iglesia. Vemos que conocía a los efesios y así también nos conoce a nosotros. De las palabras destacables que el Señor le da a esta iglesia es perseverancia. La palabra paciencia se traduce como perseverancia, que también quiere decir resistencia. Fueron resistentes en medio de la persecución. Una iglesia verdadera, una iglesia de Cristo debe resistir, debe perseverar. Dice la Biblia que nosotros debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, y esa palabra se traduce como perseverancia. Debemos ser perseverantes en esa carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Esta es una carrera de perseverancia y debemos perseverar fieles, seguir fieles a través de los años. Hermanos, no podemos ser fieles un año de nuestra vida cristiana y después 20 años infieles. Esta carrera es larga, esta carrera dura toda nuestra vida. Tendremos luchas, tendremos aflicciones en este mundo, pero debemos seguir adelante fieles, perseverantes, puestos los ojos en Jesús. Yo llevo 20 años, un poquito más de 20 años en mi carrera como creyente. Quizás algunos llevan más, otros menos aquí, pero aún queda mucho por delante. No puedo decir yo 15 años de mi vida cristiana fui fiel y después me aparté o después fui infiel. No, yo debo correr con perseverancia. No importa cómo comenzaste en la carrera, a lo mejor comenzaste muy bien, pero en el camino te fuiste desinflando, como decimos en buen chileno. Te fuiste apagando. O a lo mejor comenzaste ahí nomás, pero en el camino te fuiste afirmando. No importa cómo comiences, lo que importa es cómo termines la carrera. El apóstol Pablo dijo al final de sus días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que terminemos nuestros días diciendo: yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, mi corazón está entregado a Dios. Nos queda mucho por delante, por eso queremos guardar nuestro corazón, cuidar nuestro corazón y seguir con paciencia, con perseverancia. Entonces esta iglesia tenía obras, tenía fatiga, había defendido la verdad, había sufrido sin desmayar, había resistido sin desmayar en la carrera de la fe. Perseveraban en servicio, estaban sirviendo. Yo conozco tus obras, todo lo que has hecho, dice el Señor. Tu arduo trabajo en medio de esta sociedad perversa. A Cristo el Señor ustedes han servido, han hecho la obra. Y dice Hebreos 6, como citaba también hace un rato: Dios no es injusto, dice la Biblia, para olvidar la obra de amor que hemos mostrado hacia su nombre sirviendo a los santos. Dios sabe lo que hemos hecho. Si tú has hecho algo por el Señor, has hecho un esfuerzo por el Señor, has hecho un esfuerzo por amar a tus hermanos, bueno, el Señor lo conoce. Y conocía a esta iglesia que se había esforzado. Que habían hecho un trabajo arduo, habían hecho un trabajo en un momento con fervor. Habían hecho un esfuerzo que llegaba hasta la fatiga. Por eso dice el Señor: yo conozco tu arduo trabajo. Has trabajado arduamente un día de laboral así extenuantemente, donde has quedado muy cansado, lo único que quieres es dormir. Bueno, eso es un arduo trabajo. Esta iglesia por mucho tiempo había hecho un arduo
trabajo. Arduo trabajo. Entonces el Señor lo destaca. Y el Señor destaca esas cosas buenas en esta iglesia. Perseveraban en la verdad. Eran excelentes bereanos. Eran hombres que habían sido enseñados por los mejores maestros por 40 años, por el apóstol Pablo, y tenían buenas bases teológicas. Sabían discernir lo que era correcto y lo que era incorrecto. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles, dice el texto, y no lo son. Y los has hallado mentirosos. O sea, tú los hallaste mentirosos. Saben que ellos decían ser apóstoles, pero no lo son. Entonces tenían un fundamento firme, que eso es importante. Habían acogido, recuerden cuando Pablo le habla a los pastores de Éfeso, en Mileto, y le dice, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque de vosotros mismos se levantarán falsos maestros, que querrán contaminar a la grey, le dice el Señor. O sea, de ustedes mismos se iban a levantar falsos maestros. Y la iglesia había sabido detectar a estos falsos maestros que el apóstol Pablo le había dicho en Hechos 20. Ustedes han detectado, se han dado cuenta de los que dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces estos hermanos aborrecían lo que Dios aborrece. Aborrecían el pecado. Las obras de los nicolaitas. No sabemos con certeza la identidad de los nicolaitas, pero al parecer eran los mismos que en Pérgamo sostenían la doctrina de Balaam. Hombres inmorales. Hombres que hacían caer a los hermanos en pecados de idolatría, de inmoralidad sexual. Que decían que Cristo vino a salvar solamente las almas, no los cuerpos. Todos los cuerpos se pueden contaminar con el pecado. Pero la Escritura manda a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, el Señor destaca esto de esta iglesia, que no se amoldaron a la cultura dominante, a la cultura predominante, ni a la inmoralidad que los rodeaba en el templo de Diana de los Efesios, sino que defendieron su fe y fueron triunfantes. Hermanos, es bueno destacar esto de la iglesia. Estos hermanos tenían paciencia, perseverancia, pero no con los falsos. A los falsos los detectaban y los sacaban. Perseveraron en el sufrimiento también. A pesar de que el mundo los presionaba, a pesar de que habían persecuciones, porque le pedían adorar al emperador, ellos no cedían. Y siguieron adelante, perseveraron, cumpliendo así lo que el Señor les había dicho, entendiendo lo que el Señor les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, esta congregación tenía muchas marcas de una iglesia saludable. Muchas marcas de una iglesia saludable. Cristo la elogió por eso. Pero faltaba algo esencial. Y aquí viene el problema de esta iglesia. Faltaba algo esencial. Su activismo, sus buenas obras y su buena doctrina no eran suficientes. Debían poner atención a la reprensión de Cristo que venía a continuación. Y esto lamentablemente mancha todo lo anterior. El problema de ellos mancha todo lo bueno que el Señor les dijo en los versos anteriores. Y dice el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ¿dónde está ese amor entregado, fervoroso que tenías conmigo al principio? Hermano, la ortodoxia no lo es todo. No es solamente necesario tener buena doctrina, sino tener amor. Yo a veces le digo a los hermanos que vienen de otra iglesia en San Carlos, al parecer ustedes eran más apasionados cuando estaban en la otra iglesia que ahora. Ahora tienen buena doctrina, pero como que se apagaron. ¿Por qué? No es necesario solo la buena doctrina. También necesitamos pasión y amor por el Señor. Necesitamos ambas. No podemos amar a Dios sin buena doctrina porque probablemente se va a volver en emocionalismo solamente. Necesitamos buena doctrina, pero también no solamente podemos tener buena doctrina sin amor porque se va a volver en una ortodoxia seca. Sin fervor, sin pasión por Dios. A veces estamos ocupados de tener, como la iglesia de Éfeso, actividad dentro de la iglesia, hacer cosas por la iglesia,
pero a veces olvidamos de tener relación con el Señor, de estar con Él. Lo que va a dar el fervor verdadero, el amor verdadero al Señor, hermanos, es tener relación con Él. Si volvemos a la relación de pareja, cuando tú te enamoraste, te gustó tu esposa, tu esposo, y comenzaste a tener relación con él, ¿cierto? A acercarte más, tú lo único que querías era pasar tiempo con él, con ella. Tú querías estar más con él, conversar más, hablar más, quizás hablabas horas por teléfono, y lo único que querías hacer una vida juntos, y no separarte más de él o de ella. ¿Por qué? Porque lo amabas. Y esa relación, ¿cierto?, va fortaleciendo el amor verdadero. Así también con el Señor. Mientras vamos teniendo más relación con Él, mientras le deseamos más y queremos estar más en oración con Él, más con la palabra, entonces el amor verdadero por Dios y el fervor va creciendo. No algo emocional simplemente de un culto y después del culto te olvidaste, sino algo constante en tu vida. Un fervor verdadero, con convicción, no algo sentimental solamente. Yo no estoy diciendo que las emociones sean malas. A veces nos conmovemos y lloramos porque el Señor nos quebranta, se conmueven nuestras emociones, pero ese amor no se basa en las emociones. No es que si tengo o no tengo emociones. Ese amor está fundamentado en mi relación con Él, en mi intimidad con Él, en mi unión con Él. Es tan fuerte que yo me apasiono y le amo, aunque a veces no estén las emociones. Entonces no podemos ser fríos, hermanos, en la vida cristiana. El Señor le entrega una sola acusación a la iglesia de Éfeso. Valora varias cosas. Le entrega una sola acusación, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero esta acusación opaca a los elogios que el Señor les dio en los versos anteriores. Porque una iglesia sin amor, cristianos sin amor, no están evidenciando el verdadero cristianismo, no están viviendo el verdadero cristianismo. De hecho, Jesús dijo en Juan capítulo 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. O sea, si no tenemos amor por el Señor, hermanos, menos vamos a tener amor los unos por los otros, porque ese amor cristiano, el amor de la iglesia, se basa en mi relación con Dios. No es por buena onda, simplemente, sino es por mi relación con el Señor. Entonces, el primer amor no es un estado temporal, no es algo que tienen los cristianos solamente al convertirse, que experimentamos solamente en nuestros primeros días de cristiano, sino que la devoción constante que nosotros debemos tener a Dios es el fruto del Espíritu que habita en nosotros, que nos ha transformado. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el primer amor no se relaciona con un asunto de tiempo, sino con un asunto de prioridad. Dios es nuestra prioridad y nuestro primer amor. Y debe ser nuestra disposición permanente en nuestro corazón. Dios es lo más importante de nuestra vida, nuestro amor más grande. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese amor está basado en el Evangelio, en la obra que Él hizo por nosotros. Y podemos decir que le amamos porque Él nos amó y se entregó por nosotros. Y así podemos practicar la sana doctrina, vivir verdaderamente la sana doctrina, servir arduamente, batallar por la fe o aborrecer lo malo, aborrecer la falsa doctrina. Pero apasionados, amando a Dios por sobre todas las cosas. Porque todas esas cosas sin el primer amor, sin tener a Dios como lo más importante de nuestra vida, no sirve de nada, hermanos. Podemos bautizar, podemos tomar la cena, que lo vamos a hacer en un rato, podemos cantar, podemos orar, podemos tener comunión, pero sin amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos? Dice José Grau, un comentarista de Apocalipsis, que para los efesios, la obra de Dios era más importante que el Dios de la obra. La obra de Dios cobró más importancia que el Dios de la obra. A veces nos ocupamos de la obra de Dios, de hacer cosas, pero no de Dios, de nuestra comunión con Él, de nuestra relación con Él, de nuestra cercanía con Él. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. En eso se resumen los primeros 4 mandamientos de la ley. ¿Recuerdan los primeros 4 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí.
no te inclinarás a ellos, no tomarás el nombre de Dios en vano y acuérdate del día del Señor para santificarlo. Esos 4 mandamientos se resumen en amar a Dios con todo nuestro corazón. Y los otros 6 que tienen que ver con honrar al Padre, no matarás, con el prójimo como a ti mismo. Es una ley, amor. Amor a Dios. Entonces el pecado de los efesios era un problema de amor. Bueno, y siempre nuestros pecados son un problema de amor. Pecamos porque no amamos lo suficientemente a Dios. Pecamos cuando nos amamos más a nosotros mismos que a Él. Cuando queremos más satisfacer nuestros deseos que honrarle a Él. Pecamos contra nuestro prójimo cuando no le amamos lo suficiente. Entonces todo el problema de pecado en nuestra vida es un problema de amor. Falta de amor por Dios. Falta de amor por su palabra. Fallamos en los deberes espirituales porque no amamos a Dios y a su palabra. Muchas veces nuestros problemas con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, a veces los problemas matrimoniales, los problemas financieros, a veces cualquier tipo de problemas son falta de amor, son frutos de este pecado. Cuando el Señor restauró a Pedro, ¿recuerdan de haber Pedro fallado al Señor? De haber pecado contra Dios. Él no lo confrontó por ser un cobarde, por no haberse atrevido a decir, yo soy cristiano. Sino lo confrontó por su falta de amor. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Porque era la raíz de su pecado. No, la raíz de nuestro pecado es falta de amor. Falta de amor a Dios y falta de amor al prójimo. El problema de los efesios es que olvidaron para qué y por qué son iglesia. Olvidaron que ellos debían amar al Señor. No solamente debían funcionar. Hermano, esta iglesia no solamente debe funcionar bien, debe funcionar doctrinalmente bien, estructuralmente bien. Esta iglesia debe amar a Dios con todo el corazón. Debemos amar al Señor con toda nuestra vida. ¿Recuerdan lo que le dijo Dios a Israel en Deuteronomio, en la ley? Capítulo 10 le dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que hables en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Qué pide Dios de nosotros, hermanos? Que lo amemos con todo nuestro corazón y que le temamos. Eso es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. No debe existir nada que compita con Dios. Ninguna otra relación debe competir con nuestro amor al Señor. Es nuestro máximo y más grande amor. Nada en nuestra vida debe competir con el Señor. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, dijo el Señor. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Nuestro primer amor es nuestra prioridad de amor con el Señor. Cuando amamos a Dios verticalmente y con todo nuestro corazón, amaremos también horizontalmente a nuestros semejantes. Puedes decir, hermanos, sinceramente, puedes decir que tú amas al Señor con todo tu corazón. Puedes decir que Cristo es tu primer amor. Puedes decirlo verdaderamente, sinceramente. Déjame decirte que dejar el primer amor por Cristo es una traición. Es una traición absoluta. ¿Por qué? Es una infidelidad. Porque significa que si Él no es nuestro primer amor, otras cosas son nuestro primer amor. Otras personas son nuestro primer amor. Y estamos avivando otros amores más importantes que Él. Estamos siendo infieles con el Señor. Porque hay otros amores más importantes que Él. Hermanos, perder el primer amor nos quita la vida. Perder el primer amor nos quita la pasión por el Señor. El fuego interior que debe ser la motivación y fuerza para que hagamos toda esta vida, para que vivamos llenos de gozo, para que hagamos todas las cosas para el Señor. Es por eso que andamos desmotivados en la vida muchas veces. Es por eso que vivimos desanimados muchas veces. Porque hemos perdido nuestro primer amor con el Señor. Creemos que cumpliendo con ciertas actividades, leer un capítulo de la Biblia, orar 5 minutos, venir a la iglesia de vez en cuando, estamos cumpliendo con el Señor. Sin darnos cuenta que no hemos avanzado, que no nos movemos, que estamos estancados.
A veces yo digo, miremos hacia atrás, 2 años hacia atrás. Si tú llevas más de 2 años como cristiano, 2 años hacia atrás, ¿cuánto hemos crecido en 2 años? Puedes decir, no, yo he crecido con el Señor, he aprendido, he madurado. O tú dices, yo estoy estancado, no sé desde cuándo. Estoy estancado. Caemos en el hacer por hacer las cosas y no las hacemos por amor. Por eso el Señor dijo del pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Puedes engañar al ojo humano, pero no puedes esconderte de Dios, porque todas las cosas están desnudas y abiertas delante de su presencia. ¿Cuál es el remedio? Versículo 5, ¿cuál es la solución a este problema? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Arrepiéntete porque has pecado. Dijiste un día que Cristo era tu mayor tesoro, pero ahora debes arrepentirte de tu frialdad. ¿Cuándo se perdió eso? ¿Cuándo dejó de ser Cristo tu mayor tesoro? ¿Cuándo dejó de ser Cristo tu primer amor? Yo recuerdo el libro de Jeremías, hermano, me da tristeza cuando leo el libro de Jeremías ver la condición del pueblo y a veces me reflejo en ese pueblo infiel de Israel, porque el Señor les dice, qué mal hallaron tus padres contra mí, que se fueron tras otros dioses. Es como Dios diciéndole a través de Jeremías, ¿acaso yo le hice algo malo que se alejaron de mí? ¿Que me fueron infieles? Le dice, la virgen se olvida de su atavío, la desposada de sus galas. La virgen no se olvida de su atavío ni la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables pies. A veces el pueblo de Dios se ha olvidado de su Dios y ha perdido su primer amor. Hermanos, al Señor no lo puedes impresionar con tus obras. Al Señor no le importa tu activismo, no le importa tu declaración doctrinal ultra pura, si tu corazón está muerto, si tu corazón no está vivo. Hermanos, y hay de nosotros, si nos deleitamos en escuchar buenos sermones, si nos agradamos de la sana doctrina, reclamamos tener sana doctrina, incluso llegamos a ser maestros y enseñar con mucha precisión, y luego se descubre que hay una doble vida. Ha pasado muchos hombres que siguieron amando los pecados en secreto, que terminaron cayendo en la apostasía. Hermanos, cuando un avión pierde sus motores en el aire, hermanos, va a seguir volando un rato, pero tarde o temprano va a caer. Si los motores, tu amor por el Señor ha dejado de funcionar, a lo mejor todavía te ves volando un poco, pero si sigues así, tarde o temprano vas a caer. Tarde o temprano eso se va a evidenciar y un día te presentarás delante del Señor. En épocas de frialdad, en épocas de desánimo que todos los creyentes lo vivimos, debemos recordar qué es lo que cambió tu vida para siempre. Debemos recordar el Evangelio, debemos recordar esa hora de salvación, cuando por primera vez tuviste la hermosura del Señor. ¿Recuerdas esos momentos, hermano? Cuando tú te convertiste, cuando tú decías amar al Señor con todo tu corazón, estar dispuesto a darlo todo por Él. Yo recuerdo esos momentos en mi vida, cuando me convertí al Señor. Cuando le dije al Señor, como ese leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme. O lo único, como digo el ciego, lo único que sé es que yo era ciego, pero ahora veo. No sabía nada de la Biblia, no sabía mucho, pero lo que sí sabía es que el Señor me había transformado, que el Señor me había cambiado, que el Señor había extendido su mano para limpiarme. Eso sí sabía. Entonces, en épocas de frialdad, debo recordar el Evangelio, debo recordar la obra que Cristo ha hecho en mí. ¿Qué le dice el Señor? Recuerda las primeras obras. Arrepiéntete y recuerda las primeras obras. Recuerda lo que hiciste al principio, recuerda lo que el Señor hizo en ti al principio. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Debes reaccionar con urgencia. Hermano, si tu corazón ha estado frío por mucho tiempo, debes reaccionar con urgencia y volverte a Dios. Si tú sabes, te das cuenta que tienes una enfermedad grave y que necesitas ver médico con urgencia, que necesitas operarte,
Bueno, tienes que hacerlo, porque eso depende de tu vida, también en el área espiritual. Si te das cuenta que no estás bien, y esto es hace mucho tiempo, bueno, debes reaccionar con urgencia y abandonar todos los demás amores idólatras y volverte al primer amor, al verdadero amor que es Cristo, que es el Señor. Volver a las primeras obras, volver a maravillarse con el Evangelio, volver a recordar la obra de Cristo. Y ¿te acuerdas cuando tus lágrimas caían del rostro pensando en la obra de Cristo, recordando la obra de Cristo? Porque Cristo, cuando éramos débiles, dice en Romanos 5, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente algunos han a morir por el bueno, dice la Biblia, por un justo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo glorioso del Evangelio, que a pesar de nosotros, Cristo murió por nosotros. Ese amor eterno que Dios mostró en Cristo es el motor de nuestra vida y es el motor de la iglesia. La iglesia funciona por amor. No olvides eso, hermano, que esta iglesia funciona por el amor de Dios. Y nosotros debemos movernos y funcionar por amor, porque el amor de Cristo, dice Corintios, nos constriñe, el amor de Cristo nos empuja, el amor de Cristo nos motiva, entendiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo es el que nos empuja a vivir para Dios. El amor de Cristo es el que nos ayuda a entender el Evangelio, que Cristo murió por nosotros y que nosotros morimos juntamente con Él, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros. Para Él. Ahora, ¿cómo debes cultivar ese amor? ¿Cómo debes hacer crecer ese amor? Bueno, hermano, con las disciplinas espirituales, orando, leyendo la Biblia, buscando al Señor en ayunos. Eso va a cultivar tu amor a Cristo. Es lo único que va a llevarte a tener un amor mayor por Él. Conocerle más. Mientras más le conozcas, más admirado vas a estar de su persona. Más vas a amarle por lo que Él es, por sus perfecciones, por sus atributos. Hermanos, ¿qué le sucede a una congregación que no permanece en el primer amor? ¿Sabe lo que le sucede? Deja de existir. Muere. Tarde o temprano muere. Desaparece. Pues si no, vendré pronto a ti, dice el Señor, y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El Señor la va a sacar. Porque el primer amor no es simplemente un plus. El amor es la vida de la iglesia. Si falta amor, falta todo. Falta todo. Ni siquiera se puede decir hay una sana doctrina. Porque no se está llevando, una sana doctrina es sana cuando se practica, cuando se lleva a la vida. Y si no estás viviendo en amor, entonces no estás practicando la sana doctrina. El Señor no apela simplemente a nuestros sentimientos. El Señor nos demanda arrepentirnos y buscarle de todo nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es digno de ser amado. Él es digno de ser amado por nosotros. Y debes tomar esta exhortación como dirigida a ti, como dirigida a tu propio corazón. Y no puedes no hacer nada para remediar esta situación. Es asunto de vida o muerte. Si no, dice el Señor, quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. No esperemos que el Señor quite el candelero de su lugar. Que el Señor quite la vida de su iglesia. ¿Saben que hay algunas congregaciones que se llaman iglesias, pero que hace tiempo han dejado de ser iglesias? ¿Y saben por qué? Porque el Señor ha quitado la vida de la iglesia. Porque el Señor ya no está ahí. Porque ahí ya no está su palabra. Porque ahí ya no hay amor por Él. Es triste que hoy pensar en Turquía, que era Asia Menor, en la antigüedad, que hoy está dominada por el Islam. Prácticamente no hay iglesias sanas, no están estas iglesias. Se dice que la iglesia que más perseveró de estas iglesias es Filadelfia. Que algunos datan la iglesia de Filadelfia hasta después del año 1000. Que duró más de 1000 años la iglesia de Filadelfia en ese lugar. Pero hoy estas iglesias no están. No simplemente porque dejaron de amar al Señor y desaparecieron, sino muchas de ellas por la persecución. Muchos de los creyentes se tuvieron que ir de esos lugares.
porque estaban siendo perseguidos. Pero muchas iglesias dejaron de ser iglesias porque ya el Señor quitó la vida de la iglesia. Porque el Señor les advirtió una y otra vez y no se arrepintieron. Que no nos pase eso a nosotros, que no pase eso a nuestro corazón. Y la promesa final es: al que venciere, bueno, al que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Escucha, hermanos, si Dios te ha hablado, escucha. Si tiene oídos, oiga. Oiga lo que el Señor dice a las iglesias. Y si te arrepientes y vuelves a tu primer amor, a que Cristo sea lo mayor en tu vida, puedes seguir sirviendo y perseverando en esa iglesia militante. La iglesia en este mundo se le denomina la iglesia militante. Pero un día esa iglesia militante dejará de militar en esta vida y será la iglesia triunfante. Estaremos con el Señor siempre. Pero eso se va a evidenciar en tu vida cuando tú termines bien la carrera. El que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, el que persevera, la perseverancia es la evidencia de tu verdadera conversión. El que tú perseveres hasta el final. Hasta el final. Y al que venciere, a eso se refiere cuando es al que venciere le daré comer del árbol de la vida. No podemos seguir la vida cristiana sin amor. Debemos tener a Cristo como el mayor amor de nuestra vida. El Señor nos ayude a amarle. Debemos orar, hermanos, para pedirle al Señor que nos dé más amor por Él, nos dé más fe por Él, nos dé más fervor por Él. Y no solamente conformarnos con sana doctrina, sino que seamos apasionados por Él. Apasionados por Él. Si vemos que no hay pasión en nuestro corazón, bueno, debemos arrepentirnos, humillarnos delante de Él y pedirle perdón. Oremos. Amado Dios, damos gracias por tu palabra, Señor. Tú nos reprendes, nos exhortas a través de ella siempre. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no ha habido ese amor profundo por ti, Señor, en nosotros. Perdónanos, Padre, porque en muchas ocasiones hemos perdido nuestro primer amor. Por favor, aviva nuestros corazones. Aviva el amor en la vida de tu iglesia, acá en Linares, Señor. Que podamos, Señor, tener un amor profundo y verdadero por ti. Que nos lleve a ser fervorosos, que nos lleve a estar llenos de gozo recordando la preciosa obra que Cristo hizo en nuestro favor. Oh Señor, sabemos que te amamos porque tú nos amaste primero. Y ese amor ha sido tan grande. Ayúdanos a agradecerlo de por vida, Señor, sirviéndote, honrándote con nuestras vidas. Teniendo una comunión íntima y estrecha, Señor, contigo. Perdona nuestros pecados, Señor. Los pecados que cometemos, Señor, por falta de amor a ti. Quita el amor propio, Señor, el amor a nosotros mismos. Y ayúdanos a amarte a ti por sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos vamos a poner en pie un momento.